Hola chicos, buenos días. El día de hoy la explicación del video va a ser bastante breve, alrededor de 10-15 minutos, para que de esta manera pues sigamos continuando trabajando desde nuestras casas. Espero se encuentren bien, sigan teniendo las medidas de higiene y de seguridad antes de salir, solamente en caso de alimentos o alguna emergencia. Recuerden que estamos en cuarentena y pues no está permitido exponernos o exponer a las demás personas, ¿no? Entonces, en clases anteriores estábamos viendo lo que fue la Revolución Mexicana en el periodo de inicios del siglo XX, en 1910, 1920. Recordemos que el presidente en ese entonces era Porfirio Díaz, que tenía estos ideales de generar un país europeizado donde el desarrollo urbano pues sí estaba de primer mundo, ¿no? Porque estaban involucrando materiales del estilo neoclásico de la arquitectura, que viene siendo el acero y el cristal a las construcciones. Esto permitía que los edificios pues fueran más duraderos, tuvieran más estabilidad y pues obviamente más presencia, ¿no? Entonces, a partir de acciones que ya las hemos mencionado anteriormente, que se generaron la revolución de los pueblos, los vuelvo a mencionar. Uno de ellos era las condiciones laborales en las que se presentaban los pueblos, las condiciones de educación, el hambre, la pobreza, la desigualdad. Recordemos también que para este entonces Porfirio Díaz había generado una ley de segregación de los pueblos indígenas que quedaban dentro de la Ciudad de México. Este los obligó pues a irse a las orillas, a los baldíos, a las periferias de la ciudad, para que de esta manera tuviera pues una cara europeizada, ¿no? De desarrollo y de progreso que tanto luchaba pues Porfirio Díaz. Pero pues al final y al cabo lo único que generó fueron condiciones de segregación racial, de desigualdad de derechos, pobreza, violencia, entre otros, ¿no? Entonces, posterior a ello, se supone que entra Obregón a derrocarlo, porque se supone que él estuvo luchando en contra de varios paramilitares de esa época, y se supone que su gobierno comienza a ponerlo en práctica a partir de la estructura de la Constitución en 1917, donde establece que primero, para hacer justicia a los campesinos, estos los deben de dotar de armas, aplicando lo del contexto de las reformas agrarias, ¿no? Que fomentan que la pequeña propiedad combate el latifundio y da pasos lentos y contradictorios en lo que toca a dotaciones ejidales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que se modificaron las leyes para que las personas que tenían tierras y las trabajaran, pues de esta manera no se las quitaran el poder, el Estado, personas que estructuran las condiciones y los contratos sociales, ¿no? Entonces, las condiciones generadas a partir de esta modificación de la ley tendían a que la economía pueda ser distinta, ya que al ensancharse el número de productores aumenta el número de compradores. Entonces, esto a la larga pues beneficiaría la producción de México, ¿no? Entonces, con la revolución y con la modificación de las leyes, pues se generaron las nuevas condiciones de progreso, ¿no? Instaurados dentro de la sociedad mexicana. También recordemos que para ese entonces Obregón se vinculó con Vasconcelos para que Vasconcelos generara las condiciones sociales para generar una educación pública y gratuita para todos los mexicanos. Entonces, en 1917, de 1917 a 1921 aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, Vasconcelos genera lo que es la SEP,
que es la Secretaría Pública de Educación, Secretaría de Educación Pública. Y entonces, a partir de que el trabajo de Vasconcelos, comienzan a estructurar los nuevos tejidos sociales de la educación de los mexicanos, ¿no? Entonces, como secretario de Educación, Vasconcelos ofrece, como muestra de continuar con este proceso cultural también muy arraigado por parte de la revolución. Tomemos en cuenta, que ya también lo he mencionado en clases anteriores, que en la revolución no solamente fue la revolución por parte del pueblo obrero para luchar contra sus condiciones de vida, para que mejorara, ¿no? Sino que tuvo una repercusión inmediata en el sector cultural de todo el, ¿no? Y lo podemos identificar pues con grandes artistas como Diego Rivera, José Orozco, Monroy, Siqueiros, Saturnino Hernán, entre otros, ¿no? Entonces, él consideraba que esta parte de educar al pueblo por parte de la creación de imágenes, pues era una manera de acercar el conocimiento a la población, ¿no? Entonces, en 1926 se supone que, como secretario de Educación, Vasconcelos ofrece los muros de los edificios a los pintores de la época, entre ellos José Clemente Orozco, con su obra titulada El Fusilado, y con ellos hacen la vinculación con más artistas para que en esta época un mural monumental y público, un arte que narre con un lenguaje propio la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y de cierta manera volvemos otra vez como al inicio con la conquista española, porque recordemos, hay que hacer un paralelismo con lo que sucedió con la Iglesia Católica y con lo que está sucediendo en la Revolución. Recuerden que para educar al pueblo en el Imperio Colonial Español se utilizaban los murales en las iglesias para educar al pueblo, porque estos no sabían ni leer, ni escribir, ni dominar al 100% el lenguaje español, ¿no? Entonces, a partir de otro tipo de comunicación, a través de la creación de otro tipo de textos que hacen uso de imágenes, pues se crearon lo que fueron las condiciones de aprendizaje de ese momento, ¿no? Y se tomaron de referencia, pero ahora con un sentido más público, más social, y fue cuando comenzaron a desarrollar lo que fue el México muralismo en ese entonces. Y al igual que la primera función de educar al pueblo en el Imperio Colonial Español a través de las imágenes, en la Revolución toman eso de referencia y lo vuelven a instaurar. Entonces podemos identificar que en la mayoría de los edificios de gobierno por parte de la Ciudad de México, o al igual que en la ciudad de Guadalajara y en la de otros estados, podemos identificar pinturas murales que nos hacen referencia a la época. Igual aquí hay la biblioteca pública en Guadalajara, la que está en el centro, en la estación Universidad. Ahí pueden identificar varios murales de Siqueiros que están muy chidos dentro de la biblioteca. Igual cuando pase todo este caos de la pandemia, si están interesados en visitarlos, ir a leer a la biblioteca pública de la UDG y del estado, pues adelante, ¿no? Entonces, lo interesante de la parte posrevolucionaria que estuvieron involucrados gran parte de los artistas fue esta parte de educar al pueblo, ¿no? A través de la creación de murales, a través de la creación de imágenes, ¿no? En la que a partir de ello podía narrar la historia que sucedió bajo una perspectiva crítica para que los demás, la demás población pues pudiera acceder a ese conocimiento, ¿no? Entonces,
Para este entonces ya se habían generado pues los indicios de la educación Vasconcelos, pero aquí es bien interesante porque posteriormente vamos a ver cómo es que a través de la alfabetización que realizó Vasconcelos en la SEP tuvo una repercusión enorme en cómo es que se ejecuta la educación actual en México, porque se supone que Vasconcelos había estructurado este modelo de alfabetización, ¿no? La alfabetización es un proceso en el que enseña al ser humano a cómo leer y escribir y hacer uso del lenguaje, porque recordemos que hacer uso del lenguaje es la manera en la que se estructura nuestra forma de pensar y comprender al mundo, al igual que su interacción. Entonces, Vasconcelos instaura la educación de la alfabetización a nivel nacional, ¿no? ¿Qué genera con ello? Pues que se empezó a aprender y a leer de manera técnica, ¿no? A más B, A, B, ¿no? Entonces, de esta manera es como se comenzaron a desarrollar los conocimientos y los procesos cognitivos de la época. Posteriormente lo voy a explicar en próximas clases para que también veamos cómo es que la historia de México no es solamente esta parte en la que nos lo están mostrando los libros, sino que existen muchísimas condiciones o formas de abordar el mismo tema, desde lo cultural, lo filosófico, lo político, entre otras, ¿no? Y de esta manera a mí me gusta hacer una vinculación entre los acontecimientos históricos con los acontecimientos culturales, porque estos van de la par, ¿no? ¿Qué es la cultura? Al fin y al cabo es la manifestación de las acciones del ser humano en contacto con los demás dentro de un contexto social, ¿no? Y es muy interesante que dentro de la cultura se utilice siempre de referencia a las manifestaciones del arte para generar un pensamiento crítico que obliga, bueno, no obliga, sino que invita a las poblaciones que de esta manera no sabían ni leer ni escribir, porque todavía apenas estaba instaurando lo que fue la ley de la SEP, o sea, era nuevo esto de la educación pública. Entonces, de cierta manera, el muralismo en México fue la primera escuela pública, ¿no? Posteriormente lo vamos a seguir hablando, pero vamos a terminar hasta aquí para que puedan realizar su actividad el día de hoy. Les voy a explicar de manera breve. En un documento en PDF, ustedes van a buscar qué artistas visuales de la época de 1920 a 1930 realizaron obras murales en la Ciudad de México, y en el documento del PDF van a hacer un análisis de los murales, ¿no? Escojan tres murales con tres diferentes artistas, y solamente de uno me van a hacer el análisis. ¿Qué significa hacer el análisis? Observar, ¿no? Observar la imagen del mural, cuál es la posición de los personajes, cuál es el color, cuál es el fondo, cuál es la emoción, cuál es la composición, al igual la temática, qué elementos se vinculan unos con otros para que de esta manera podamos interpretar la imagen, ¿no? Recuerden que una imagen es como si nos estuvieran con un cuento donde nosotros a partir de nuestra subjetividad la estamos interpretando, ¿no? Y eso es lo interesante, que cada uno le da su interpretación. Van a hacer el análisis en el PDF, me van a describir qué ven en la imagen, qué quiso decir el artista y cuál es su contexto. Y para esta parte, una vez que estructuren el documento, pues ponen la cita, ¿no? Esta imagen se encuentra en el edificio tal, fue creado por el artista tal en el año tal. Entonces, recordemos cómo va a estar el documento. PDF, van a consultar
3 fuentes de información, o sea, 3 artistas con 3 murales. Las 3 obras murales las van a agregar en un documento y solamente de una me van a estructurar un texto, lo que es el análisis. Y el documento debe llevar portada y bibliografía. Recuerden que si van a hacer la citación de la información, háganlo en formato APA. Es fácil realizarlo. Con imágenes, ponen la imagen, debajo de ella la centran el texto, ponen figura 1 y se lo pueden poner pie de página, y abajo en la pie de página pueden consultar, pueden agregar lo que es la cita, ¿no? De dónde lo agregaron. Y pues nada, espero pasen unas bonitas últimas semanas de labores estudiantiles, se cuiden y pues obviamente no salgan.